Bienvenidos, bienvenidas, qué grata sorpresa, qué bueno encontrarnos en este espacio, en este encuentro santo, este 6 de enero, que es muy especial, para muchos muy mágico. Me encanta tener la posibilidad de establecer este punto de encuentro desde esta que es tu casa, que es mi casa, y que te invito a que muchas personas también puedan vincularse de tu mano, invitándolos, ofreciéndoles un espacio de conciencia plena, conciencia aplicada, y en el día de hoy muy especial. Si yo estoy al borde del llanto, les pido disculpas porque realmente me toca muchas fibras poder establecer este punto de encuentro. Creo que la magia va a traspasar cualquier dispositivo que tengamos a mano. Es fantástico que por ahí muchas personas por primera vez estén escuchando a la invitada que vamos a tener en este momento, porque creo que la magia se va a hacer presente. Todos estamos aquí vinculándonos, no solo de manera presencial nosotros, sino cada una de nuestros ancestros, ¿saben qué? Van a estar acá. Así que ya mismo vamos a darle a esta invitación que ella aceptó muy cordialmente en este día tan especial. Bienvenida, Brigitte, qué Hola gusto, Lorena, ya nos vemos. Qué finalmente. bien en ese día de Reyes, ¿verdad? Me pone muy Espero, contenta. espero que lo hayas pasado muy bien y iniciando bien el año también. O sea, es una fecha muy Gracias. bonita hoy, sí, sí. Sí, por eso te quiero agradecer, que sé que allí en España es un día no laboral, es un día feriado, donde la gente festeja, toda la sociedad se reúne en torno a esta magia de estos magos del Oriente, Sí, y me encanta que nos podamos dar este regalo y que tú, como maestra, que te seguimos hace tantos años, también nos des este regalo con este encuentro, Brigitte. gracias Lorena. Me pone muy feliz. La verdad que decía que estaba hoy al borde del llanto genuino, ¿no? Porque estaba muy emocionada con este encuentro. Sobre todo porque esta apertura para nosotros desde Argentina en este 2025 significa mucho, Brigitte. Significa compartir contigo el 10º aniversario de tu llegada a la Argentina, ¿no? Entonces eso nos remueve muchas memorias, nos cautiva, y sobre todo porque no sé qué te sucede a ti, pero si tú miras hacia una década atrás, es muy probable que muchas más personas se hayan conectado desde distintos lugares contigo y con esta filosofía, esta práctica de las fuerzas del amor. Pues sí, eh, es viviéndolo día a día, pasito a pasito. Al cabo de un tiempo vemos que ha pasado todo ese tiempo y han ocurrido tantas cosas, han llegado Sí. tantas comprensiones, se ha profundizado cada vez más la sanación. Es algo eh, como imposible de describirlo, de agradecer lo suficiente, más que transmitiendo y transmitiendo, ¿no? Sí, tal cual. Y ahí está la clave, donde muchos dicen, ¿cómo puede ser que Brigitte esté siempre un paso adelante con las cosas que suceden? ¿Cómo puede ser que investigue tanto? Y si me permitís, Brigitte, tú no investigas, tú estás al servicio, y esa es la manera como conectas con toda la información que vienes difundiendo y dando a las personas. Sí, estoy al servicio, no tengo planes, no tengo imagen de futuro y entonces realmente me dejo guiar. Entonces, el tiempo que tenga libre pues lo tengo o para escribir o para leer más, sí. Eh, y también hay personas que me dicen una información nueva, la testo y me dicen, no, esa no, pero esta sí. Entonces estoy muy ayudada de las informaciones que me rodean y que con mi guía pues voy seleccionando para ver cuáles introducir en ese camino. No puedo hacer caso a todo, o sea, mi guía es fundamental porque hay tantas cosas. Entonces es ir
como muy humildemente en ese camino de mi día a día, las fuerzas del amor y lo que dé más fuerza a esa expansión, a la sanación, a las fuerzas del amor, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Ahora, qué interesante esto que tú dices, porque este guía, que cada uno ponga el nombre que desee, ¿verdad? Pero esto que nos guía, es importante a la hora de discernir con toda Pues, con esta, digamos que la conectividad o estos últimos años nos hacen un poco también perder el eje, ¿no? claro, Pensar claro, que, sí, es difícil, pero mira, tenemos una herramienta que es fundamental. El guía es una herramienta física, pero la representación, si me hablan de un nuevo, o sea, un autor que yo desconocía, lo represento y represento su libro y veo si está centrado, si está en el adulto o no. Y entonces, y luego testó con esa representación si es bueno para las constelaciones, si es bueno para mí. Claro, hay un gran trabajo de discernimiento continuo, porque hay tantos estímulos nuevos, ¿verdad? sí, Tantos descubrimientos, conocimientos nuevos que necesitamos no estar distraídos, sí, estar en sí, el centro, en el presente, no empezar a soñar con algo o quizá tomar otro camino sin darse cuenta, sin darme cuenta, tomar otro camino, ¿no? En eso he sido muy ayudada desde siempre mm, con mi guía. Mi guía lo llevo hace muchos años. Y el saber percibir, no, esto no. Hellinger decía él que lo sentía físicamente en el te quita fuerza. Ese libro, ese autor, esa afirmación, ¿te quita fuerza o te da fuerza? Incluso a él le hacía daño lo que no estaba en el presente útil, le dolía, y dolía en el cuerpo. Entonces, pues mira, yo agradezco esto y entonces, claro, no me permito distracciones. Es también mucha exigencia, ¿eh? Mucha sí. exigencia, ¿sí? En el día Fíjate a qué día. lindo que lo mencionas de esa manera, muchos estímulos, y para muchas personas quizá por primera vez pueden empezar a incorporar esta forma que tú has, también que incorporas y que Sí, testeas, que dejas claro, que tu sí, guía sí, justamente te vaya indicando sí. si este es el estímulo correcto. Eso es fantástico porque para muchos quizás es la primera vez que escuchan de esta Ya. manera, y también es una invitación para que sucesos de su cotidianidad se incorporen a esa práctica, porque eso es lo que tiene interesante. Cuando a veces las personas dicen, bueno, yo constelé o escuché o me dijeron y demás, si bien es una filosofía, no deja de ser una práctica constante. Y no necesariamente tiene que haber un conflicto entonces, Brigitte, para constelar. Em, sí, mira, es que quizás eso sea otra cosa, Ah, que estamos hechos de todo un sistema familiar donde hay ancestros que necesitan ser vistos a través de nuestros sufrimientos o conflictos, porque todavía no están en paz. Entonces, no es, o sea, sí, tenemos conflictos, dificultades, sobre todo cosas repetitivas. Cuando sí, es repetitivo o ilógico con nuestra situación actual, eh, es que hay algo que hay que ver, que está más allá de nosotros mismos. Un ancestro, una situación, una fecha aniversario que necesita ser vista con amor. O sea, mm, mm, a ver, los conflictos son necesarios y existen y se ve que tienen sentido. Nos mm, orientan hacia más presente, hacia más apertura. Entonces, no sé, estamos como un tiempo bien, ya estoy equilibrada, en armonía, en amor, en gratitud, y uy, de repente ocurre algo que pierdo esa paz interior o que
Bien, entonces es una señal de que hay algo más allá de mí. En general, más allá de mí, algo heredado que por el bien, digamos, hasta del destino colectivo, por el bien de los antepasados y del futuro, necesito ver y liberar. Y al cabo de un tiempo veo que estoy otra vez en un periodo de armonía, que todo va bien, pero sabiendo que volverá a haber otro conflicto que me permita crecer, donde, a ver, uno no puede percibir que no está en lo alto del crecimiento. Se ve bien, pero de vez en cuando ocurren cosas que, bueno, pues es lo que me toca. Y después vemos que algo nuevo se abre, o algo más profundo, o algo sutil. Y así es toda la vida hasta la muerte, ¿no? Claro, claro. Ahora que tú mencionas, esa falta de equilibrio en la energía del difunto es lo que no lo hace vivir o sea, descansar en paz. Varios motivos. La mayoría son los excluidos, los olvidados, los que no fueron vistos con amor, pues, o durante su vida o en el momento de su muerte. Piensa, por ejemplo, todos esos muertos terribles en las guerras rusos y ucranianos. ¿Cuántos muertos que nadie ha podido ver, despedir? Esos muertos van a estar presentes en sus descendientes. Hasta que un descendiente, por lo que sea, de la manera que sea, pueda ver con amor un antepasado que murió en la soledad o que murió con un sufrimiento terrible. O sea, un muerto que todavía no estaba en paz. Y eso, todos esos excluidos, que son millones, esos olvidados, ¿no? Olvidados y con gran sufrimiento, pues van a vivir en sus descendientes. Y toca de vez en cuando alguien se manifiesta para por fin descansar en paz, ¿no? Luego están los que no pudieron asumir sus emociones. Entonces es una emoción que se queda, que se va a reflejar incluso en nuestro ADN, y que los descendientes van a vivir mal hasta que un día un descendiente consigue vivir esa emoción en toda su amplitud, y quizá con la presencia del ancestro y el vivo, y ese ancestro ya descansa en paz y el vivo ya se abre con más armonía, sí, y libera el futuro. Luego están los que han hecho daño y que no han asumido su daño, no han asumido la responsabilidad que tenían. Y eso va a crear como dos dinámicas en los descendientes. Una de voy a pagar por ti, entonces voy a pagar, ya que tú has hecho daño y no lo has asumido, y conscientemente, por amor a ti, voy a pagar por ti. Con deudas, con fracasos, con la vida a veces. Wow. Y hay otra manera de ser descendiente de un perpetrador, es yo como tú. Yo me voy a sentir impulsado a hacer daño y no lo puedo remediar y no sé por qué. Eso claro. Es bastante impresionante, sí, esa dinámica. Sí, totalmente, sí. Y hay como una traducción que tú haces, quizás a lo largo del tiempo, con tantas... creo haber leído en su momento, en tu segundo libro ya ibas por 6.000 constelaciones hechas. En el segundo libro, imagínate, ahora creo que ya has perdido la cuenta. Sí. Pero lo que es muy interesante de ver, y no sé si eso sigue evolucionando claramente en el campo, cuando tú observas, son las posturas, ¿no? Y cada postura de las personas que intervienen en la constelación tienen tácitamente un mensaje de qué manera o qué personas, si son muertos, si son personas
que han recibido violencia y demás. ¿Eso también va evolucionando, Brigitte? ¿Has visto nuevos aspectos? No, o sea, no evoluciona, sino que se entiende cada vez mejor, que no es lo mismo. Que son siempre las mismas, desde que yo conozco a Bert, son siempre los mismos movimientos. Al principio no entendíamos nada, nada, y las constelaciones eran larguísimas, porque había un ancestro que hacía un gesto así y otro un no sé qué, y no entendía nadie nada. y ahora, al poder leer la gramática, el lenguaje del campo, es inmediato. En cuanto se entiende un gesto, una postura, un lugar, inmediatamente ya se pasa a algo siguiente o a una sanación. Entonces, es sobre todo lo que conseguimos es comprender mejor el lenguaje de la representación. Y en efecto, hay también nuevos movimientos. Por ejemplo, hubo, pero hace ya como 10 años, personas que se subían a una silla. ¿Y eso qué significa? Yo interpretaba de un modo, de otro, nada. Y al cabo de 2 o 3 años, de repente entendí que era un campo mórfico de esos campos mórficos de Rupert Sheldrake. Y cuando dices la cosa exacta, inmediatamente todo cambia. ¿Sabes? Hay una reacción del campo que te dice eso es, ¿no? Pero tardé 2 o 3 años en entenderlo. Y ahora, pues, podemos utilizar precisamente esa representación, representar a campos mórficos que deseamos trabajar, ver, agradecer o liberar, o cuando en una constelación alguien sube una silla, sabemos que muestra un campo mórfico que está atrapando a ese vivo. Entonces, así vamos recibiendo de vez en cuando nuevas posturas, nuevos gestos, un nuevo mensaje, ¿no? Para comprender más. Qué interesante. Y esto lo que trae justamente lo que hoy muchas personas perciben en esto, decir, una constelación no dura tanto. Hoy se puede observar que el tiempo se acotó, quizás, no era tanto, ¿no? Con cada persona. Eso es. Mucho. Yo veo que las constelaciones de Bergelinger duraban 1 hora con facilidad. Y cuando vuelvo a ver esas constelaciones de hace 20 años, veo, aquí falta esa frase, esa otra, esa. Y entonces todo se habría movido inmediatamente para ir a lo esencial. Mientras que el campo esperaba que comprendiésemos, que dijéramos la frase adecuada o entender, ¿no? Sí. Claro. Ahora realmente, fíjate, ahora incluso, por ejemplo, para las constelaciones individuales, utilizamos a menudo como el método de los ejercicios, o sea, un método cuántico. Sí. Y las constelaciones pueden durar 10 minutos, no más. En 10 minutos está hecho y tiene su resultado profundo, ¿no? Así. Wow. Sabes que a nosotros aquí estamos atravesando un periodo de vacaciones, decimos, ¿no? Que la gente está por ahí con más tiempo, no están los chicos yendo a clases, y es muy probable, Brigitte, y por ello deposito un poquito más la mirada en estas personas que por primera vez, por tener un tiempo más de ocio o estar descansando en algún punto de vacaciones y demás, puedan estar conectándose ahora con nosotros, ¿no? Y te conozca o ya sepa de ti, pero es la primera vez que está interactuando con más atención, tal vez. Y una de las cosas, y por ahí quiero llegar más a esas personas, que generalmente lo que trasladan es, no sé qué sucede en el campo, que las otras personas que no se conocen entre sí tienen un llamado o toca alguna fibra interna que hace que participe de ese campo. Sí, eso es. Al cabo de un tiempo me di cuenta, lo había experimentado con Bergelinger, que algunas personas muy centradas, sentadas alrededor, ¿no?, de la constelación
de repente se levantaban con una seriedad y una lentitud y como que formaban parte de la constelación, pero muy lejos, ¿no? Bien, entonces, pues al cabo de unos años también entendí que todos los asistentes forman parte de la constelación y que el campo va a utilizar a algunos asistentes como representantes precisamente de lo que yo no entiendo, de lo que yo no sé. Pues quizá un tatarabuelo desconocido, quizá un señor que hizo daño a la abuela, desconocido. O sea, precisamente toda esa información que sí el campo tiene, pero nosotros no. Y entonces, si estoy con apertura, con renuncia a mi poder, quiero decir, entregada al campo, o al movimiento de espíritu, decíamos antes, entregada a que el campo sabe y yo no. Entonces, hay como en el dar y recibir, el campo nos hace regalos cuando estamos en esa actitud. Y es cuando pues nos ofrece pues el movimiento de la gente sentada alrededor que se transforman en representantes solamente cuando están muy centrados y vemos que son fundamentales en la constelación y que el constelador no podía haber imaginado lo que está ocurriendo, ¿no? Y así o las constelaciones paralelas, Sí. o sea, porque también, claro, estaba el hecho de que hay 200 personas. Solo puedo constelar a 10. Se van a ir 190 muy frustradas, aunque sepan que la resonancia habrá actuado, pero frustradas. Y entonces, a fuerza de sentir eso, el campo me ofreció la comprensión de las personas que tienen el mismo tema, se pueden levantar, ponerse en un lugar donde van a observar la constelación principal, pero sin interferir, y van a experimentar que van a recibir toda la constelación. Y es me impresiona mucho cuando alguien lo vuelve a comentar, diciendo, wow, lo que dijo allí, lo he sentido en todo mi cuerpo, luego esto, y que al final se sienten totalmente sanados, pero no solo eso, sino que luego nos escriben que sí, sanaron su tema, como la persona principal, ¿no? Sí, sí. Entonces, Qué eso, interesante, qué poderoso eso. Yo reconozco una cosa. Sí, perdón, Brigitte, que he tenido más resultados en paralelo. qué bonito que Sí, lo digas. sí, 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 sí. muchísimo, Sí. muchísimo. Y entonces también, claro, ¿qué explicación hay? Si no entramos por la física cuántica, no hay ninguna explicación. Entonces, poco Claro. a poco la cuántica nos va explicando que la información, la sanación no es local, no es temporal, crea una resonancia que inmediatamente va a alcanzar a todos los que vibren de la misma manera, o sea, es lo único que lo puede explicar, sí. Sí. Como novedad, en el último encuentro que habíamos tenido, en el encuentro anterior, contabas cómo cuando tú pones a la fuerza del amor dentro de la constelación, fue el resultado de un trabajo diario de tu equipo, de todo INCONFA, que te trae como esa propuesta, ¿no? Entonces era lo más novedoso que yo había visto hasta ese momento, no había visto en otro, quizás sí contigo, estamos acostumbrados a ver cosas muy nuevas. Hasta ese momento, Sí. sí, era la incorporación de la fuerza del amor. Y ahora tú también pones, y traigo a cuento esto que tú decías del tema de constelar en paralelo, porque traes la figura de las personas que no saben nada de las constelaciones y que también están presentes, y eso me gustaría que lo puedas describir. Sí, mira, yo siento por parte del campo un poco una sonrisa, como diciendo, es evidente con las constelaciones paralelas que la constelación principal crea una resonancia sanadora para todo aquel que tiene el mismo tema, que está presente o que no esté presente. Y entonces, como que para que la gente
se convenza de ello, pues añado una persona que necesita esta constelación, pero que no sabe nada de nada. Igual sabe de constelaciones, pero no puede venir, o igual no sabe nada de constelaciones. Y vemos como esa persona nos da una información muy importante para constelación y se sana antes que la persona. ¿Eh? Es Wow, eso. Sí, sí. wow, Entonces, para tomar bien conciencia de que hay resonancia, hay resonancia. total. Es Sí. tomar conciencia, sí. Sí, 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 es muy cautivador eso. Es impresionante. O sea, no encuentro un diccionario, pido, por favor, porque a veces, perdón me sí, repita yo tantas veces el mismo término, porque es realmente conmovedor lo que sucede. Pero lo que conmueve aún más es que tú nos invites a nosotros a tener esa mirada diferenciadora, porque quizás es más acotado. Quizás uno siempre va conmovido por una situación que está atravesando sí. y omite esa mirada macro. Ya, sí. Y mira, que Hellinger dijo tantas cosas que todavía no les hemos agarrado bien el sentido profundo, pero dijo tantas veces, no hay destino individual, no hay sanación individual. Para que haya sanación individual, primero tiene que ser una sanación para muchos, él decía para todos, y entonces podrá haber sanación individual. Lo bueno para uno no existe. Entonces, hay cosas así que voy volviendo a leer y a ver, a ver, ¿cómo? Eso es importante, muy importante. ¿Cómo lo puedo materializar? Y Claro, así, y viene, ¿no? Sí. claro, claro. Y ahí está cuando es la invitación tan amorosa, que puede ser realmente que sacuda a todos, porque no se Ya, parece a nada. Pensá, Brigitte, que hay gente que por primera vez va a constelar ya. a los 60 Sí, años. sí, 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 sí. Y ven que su vida cambia y que muy poco tiempo después su familia cambia. Claro, Eso, es la familia entera. Si se pregunta a los 2 años a las personas, a los 2 años las familias enteras han cambiado. claro. A raíz de esto que mencionas, una persona pregunta, ¿sería de lo general a lo particular? Sería del destino colectivo al destino individual. Porque, mira, es muy difícil en nuestra civilización actual, en nuestra cultura actual, pensar que por encima de nosotros está primero el destino colectivo. Y sin Claro, embargo, animales y plantas están únicamente al servicio de su especie, al servicio del destino colectivo, signifique lo que signifique para cada uno. Entonces, en nuestro individualismo es muy difícil aceptarlo, pero resulta que a partir del momento en que lo aceptas, tu vida se transforma. Y mira que en Argentina, para ustedes que tenéis precisamente un destino colectivo tan presente, tan difícil, tenéis la ocasión, y muchos de ustedes han podido ver cuando me rindo, acepto, estoy más en la acción que nunca y mi vida se transforma. Así claro, es claro, claro. ir. Sí, ahora, qué interesante esto que mencionas, porque ya aquí entra lo que podía ser la física cuántica, que ha sido pionera de incorporarlo tú a esta filosofía. Y había una frase que yo me la anoté, pido permiso para escribir, para leértela, porque me pareció interesante, viene tan sincrónico con lo que estás diciendo, y me lo anoté de esta manera, Brigitte, que cada célula nuestra tiene el instinto del propósito. Yo dije, eso no podía evitar trasladártelo, por eso me lo anoté textual para no equivocarme. Pues fíjate, es algo que los biólogos del siglo XVII, me parece, descubrieron, que no entendían cómo cada célula sabía dónde ir
O sea, que esa célula se transforma en la nariz de un elefante y esa otra en la oreja de un mono. Y sin embargo son iguales, prácticamente iguales. En la misma célula no hay nada que le diga tu propósito es ese o ese otro. Y entonces, ellos, pues, los biólogos, dijeron, la célula, ¿cómo dice? Tiene un instinto de propósito. Y los biólogos de hoy, con otras palabras, dicen exactamente lo mismo. Hay un instinto de propósito en cada célula, mientras no acepten la existencia de los campos morfogenéticos de Sheldrake o de Garyaev. Entonces, todavía la ciencia occidental no, no asimila los campos morfogenéticos, esa nube que da sentido, que dirige a cada célula y a nosotros que somos otra célula, que nos dirige hacia nuestra meta, hacia nuestro propósito. Sí. Entonces, es muy interesante, pero incluso a mí me descolocó mucho porque yo pensaba que no teníamos una meta predestinada. Pues sí tenemos. Una meta, cada uno en el momento de su concepción, pocos días después, el ADN emite la imagen de su ser realizado, de su misión. ¿Cuál es su misión? Es vivir las fuerzas del amor al servicio del destino colectivo y de su sistema familiar, los dos a la vez. Es de una fuerza extraordinario. Entonces, si alguien muere, bueno, pues un aborto que muere, un feto que muere a los 3 meses, no ha cumplido con, ¿no? Entonces, Sí. esa misma misión va a ir a otros. ¿Así? Wow. Y yo al principio yo pensaba, no, cada uno elabora su misión. No. Estamos al servicio de un destino colectivo. Y para cada individuo, el destino colectivo tiene una misión. Al servicio de más amor, más unión, más reconciliación. Sí. Claro, claro. Yo invito a todos a que puedan ver este encuentro, Brigitte, una y otra vez, porque es muy probable que quizás se escape algún detalle y que, como tú dices, vuelvo a escuchar o vuelvo a ver, a leer a Bergelinger y me cautiva y me sorprende. Sí. Creo que pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Con cada encuentro tú haces un aporte fenomenal y realmente es como que derriba ciertas cuestiones que cada uno de nosotros en una era, en un tiempo determinado de vida, lo teníamos como verdadero. Entonces digo, esa es la invitación y por eso requiere esto de una apertura distinta. No hablo de una apertura de cabeza, justamente hablo esto de la apertura del corazón, ¿no? Donde se expande mucho más el amor y ahí entra una comprensión más grande. Sí, más profunda, sí. Más profunda. Y fíjate que ahora también, bueno, hace 30 años, ¿no? ¿Sabes? El HeartMath, ese instituto de las matemáticas del corazón. Una labor extraordinaria mostrando que en el corazón hay un cerebro más potente que el de la cabeza y que incluso dirige el de la cabeza. Entonces, todo eso es como muy complementario. Si estoy en el corazón, respirando desde el corazón, viviendo desde el corazón, no es solo algo blandito, no, es que ese corazón me va a permitir tener otros pensamientos, otra manera de utilizar mi cerebro. Y entonces recibo mucha más comprensiones de la vida, comprensiones útiles, comprensiones al servicio, porque es el corazón el que lo manda. O sea, es interesante y ese instituto ha hecho un trabajo maravilloso sobre cómo vivir desde el corazón. Sí. Mira, hoy que es Reyes, ¿no? Y que en España es un día no laboral, aquí hay muchas personas, voluntarios o gente así, anónima, que fue a distintos lugares, hospitales, donde hay niños,
internados y se caracterizan como los Reyes Magos y entregan regalos a los niños y es muy conmovedor, ¿no? Verlo. Y entrevistaron hace un par de horas nada más el testimonio del director del Hospital Gutiérrez fue que la alegría que esos niños tienen en ese instante cura. Eso Y es. no lo pude dejar de asociar con este encuentro que íbamos a tener nosotras, Sí. Brigitte, sobre todo cuando pude saborear ese instante donde tú decías a través de tu guía que la alegría superaba en ese momento la gratitud, o como que también era un factor esencial, la gratitud con la alegría, ¿no? Sí, sí. Mañana tenemos una videoconferencia sobre el tema. Mira, Sí, por eso te lo traje, porque me pareció tan sincrónico. pude comprender, pude experimentar que la alegría profunda no se consigue buscándola. Viene sola después de estar primero en el asentimiento a todo como es, aunque no entienda, ese asentimiento adulto, ¿no? El asentimiento que te lleva a la acción, aunque no entienda. Y seguido del asentimiento a la gratitud a todo como es. Y eso despierta en ti la alegría profunda. Es un estado que viene cuando estás realmente entregado a sentimiento y gratitud. Entonces se vive esa alegría profunda, que es como una conexión con algo más grande, compasión por todo lo que hay como es, muy humilde, sin ninguna dramatización, y que en sí uno percibe como muy sanador. Es muy sanadora la alegría profunda. Claro, claro. Muy sanadora. Qué interesante. Sí, estamos siempre en esa homeostasis, en ese principio de equilibrio entre el dar y recibir. Si yo doy al universo, algo más grande al universo, sintiendo a todo, teniendo gratitud por todo, el universo me regala la alegría profunda, me regala sobre todo la sanación a través de la alegría profunda. Sí. Sí. Y estamos continuamente viviendo así, unir y venir del dar y recibir, continuamente. Sí. Tal cual. De paso aprovecho para invitar a todos que mañana está la conexión online, que es mañana 7 de enero, justamente con la alegría, ¿no? Esa expresión y de la mano de toda la enseñanza que imparte Brigitte, lo pueden hacer, conectarse personas de todo el mundo, pueden visitar su página, sus redes sociales, donde ahí está esa invitación a este tema en particular. Por eso me gustó tanto, y yo dije, no podía dejar de alegrarme por esa sincronicidad, ¿no? Que justo Ya. escuché, y ¿sabes qué decían? Esto fue lo más, por ahí me decía, yo me reía en el fondo, porque el entrevistador le decía, entonces la alegría está científicamente comprobado que sana a las personas. Entonces era como que necesitaba la confirmación científica, ¿no? Pues las neurociencias lo han demostrado ya, sí. Claro, claro, Es sí. una gran bendición tener ahora esas neurociencias tan desarrolladas y tan abiertas a demostrar como la felicidad sana, como la alegría sana, la gratitud. Es realmente algo muy bonito que podamos Totalmente, tener ahora esa seguridad, ¿no? Sí. sin duda. Sí, sí, total. Y hay un punto donde a veces creo, lo hablo personalmente tal vez, y escucho, donde es cierto de la invitación a estar en el presente, y que tal vez sea uno de los puntos que nos convoque a tener, ¿no? Más trabajo, a Sí, esto de estar, pero ¿por qué, Brigitte? Porque si hablamos de constelaciones, estamos hablando de nuestros ancestros en nosotros, y que justamente estamos como, se me hace como un juego de palabra, el pasado y el presente, que en definitiva debe estar conviviendo en el mismo tiempo, porque si el tiempo no existe. ya. Pero también está nuestro propio pasado y nos cuesta mucho vivir
solamente las emociones del momento presente. Alguien nos dice algo y queremos volver a vivir lo que sentimos hace 3 meses. Ya está, eso ya no, eso ya no. Ábrete al ahora. Y ahora es cuando uno descubre continuamente nuevos matices, como nuevas emociones, pero lo descubre en el momento presente. Y es que psicológicamente estamos como más hechos a la repetición. El miedo a abrirnos a algo nuevo. Es que claro, estar en el presente es estar en plena incertidumbre, sin control, sin seguridad. Entonces, nuestra limitación psicológica hace que, a ver, estoy mejor si repito lo que sé hacer o lo que controlé hasta ahora, ¿no? Y así. Claro, Sí. claro. Sí. Es continuo, como tú has dicho, el estar prestando atención. El campo nos trae información constantemente. Y vuelvo con esto, que las constelaciones es una filosofía que nos invita a algo que tú utilizas mucho también, es que estamos en este plano para experimentar, no para aprender, para llevar adelante la... Sí. Para vivirlo, para vivirlo. Mira, para mí eso se me hizo muy claro en uno de los primeros cursos que di en México. Una mujer me dijo, ¿qué es lo que tengo que aprender? Porque en 2 años mi madre se murió, luego mi padre, mi abuelo, mi hermano, mi otro abuelo, mi abuela. ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué se mueren todos? No es por ti, es que es la vida. La vida acaba con la muerte y ya está. Aunque tú sepas que la vida acaba con la muerte, la gente va a seguir muriéndose. Y entonces entendí que pensar en lo que tengo que aprender es como demasiado egocéntrico. No, no es para ti. Es que la vida está hecha así. Aprende a vivir la vida. Vive la vida como es. Vive la vida. Y conforme vives la vida profundamente, permites que tus descendientes la vivan con esa misma integridad que tú. Sí. Y claro, todo lo que nuestros ancestros no supieron vivir es como una repetición nosotros de ellos. Y nos cuesta vivir lo que no supieron. Entonces, estamos así viviendo y viviendo con más profundidad, más entrega, permitiendo que nuestros descendientes tengan una vida como mucho más fluida que la tuvimos nosotros y que la tuvieron nuestros ancestros. La vida de nuestros ancestros fue realmente dura. Mucho. Dura. Y claro, y ahí entramos a esa comprensión de decir, esas cuestiones no resueltas son las que estamos heredando y que es una oportunidad para nosotros también. Sí, lo que pasa es que vamos a vivir todo, lo no resuelto y también lo resuelto. Y también, porque la vida es todo, no es solo una parte. Sí, sí, sí. Qué interesante, qué maravilloso poder estar viviendo estos tiempos, que es una gran oportunidad para todos, no importa la edad que tengamos, no interesa, porque el momento que estamos abiertos para ver más y para decir sí a todo, para que nos caiga esa ficha, como tu libro tan amoroso, el más reciente, que tu protagonista dice, de esa novela tan bonita, dice, eso era. Y lo dice, ¿no? Como un alivio, como una cosa así de entrega. Me permito invitar a todos que en febrero vas a estar, bueno, febrero Bolivia por primera vez, gracias a Dios, qué lindo que te reciba Bolivia, y después Buenos Aires del 23 al 27 de febrero, falta muy poco para que empecemos a vivir esa década de aniversario, Brigitte. Y voy a trabajar allí temas que he trabajado pocas veces. Bueno, los jóvenes y sus dificultades, pero también la identidad sexual, que es un tema muy delicado hoy, y el ego, nuestro amigo el ego. O sea,
ver diferentes aspectos de nuestra vida. Y así. Oye, quería saludar a Norma Ayes. Sí, Norma, Norma, no un la gran vi, qué beso bueno. de las dos, un Bienvenida. gran beso. Ella fue la pionera en Sí, que también estemos conversando acerca de esta década, porque gracias a su intervención, a su servicio, hizo que sea posible que hoy estemos hablando de esto, fíjate, ¿no? Qué maravilla, qué maravilloso. Gracias infinitas, sí, sí, y bueno, invito a todos a que ingresen a Inconfa, porque esto también lo voy a decir, Brigitte, estar en el adulto es tener toda la información total, ir, impregnarse de la información, hacer estos ejercicios grandiosos que tú brindas. Hoy la conectividad hace que muchas personas podamos tener, incluso de manera casi instantánea, esta posibilidad de hacer un ejercicio, de poder hacer este testeo, como tú dices, de ver de qué manera sentimos la información que nos trae, si nos impulsa o si nos retrae. sí, Eso lo podemos ver tranquilamente con los ejercicios que tú propones desde la sí, página. sí, sí. Sí, os invito a entrar en la página web de www.insconsfa.com y allí tenéis toda la información. Y tenéis muchos textos de Bert Hellinger si los queréis leer, meditaciones, vídeos, o sea, mucho material gratuito y ejercicios gratuitos, sí, Sí. así. Y, Es hermoso realmente. Y hagamos un repaso, Brigitte. Entonces, el primero de los cursos va a ser los jóvenes y sus dificultades, luego sí, identidad sexual, es un sí, curso de toda una jornada, luego el ego, nuestro amigo, que también es un curso de una jornada entera, y sí, vas a ofrecer el taller de constelaciones familiares de 2 jornadas. sí, para que todos puedan vivir las constelaciones y las constelaciones paralelas, que experimente. Entonces, eh, yo ahora suelo elegir pues un poco una constelación por cada tema habitual, ¿eh? La enfermedad, el dinero, el trabajo, la pareja, las adicciones. Bien, de esta manera todo el mundo va a tener las ganas de hacer por lo menos una constelación paralela y puede hacer todas las constelaciones paralelas que quiera. O sea, y así salir como muy, muy limpiado, muy, Sí. muy trabajado, ¿no? Sí. Totalmente, sí, totalmente. Y van a experimentar lo que aquí escuchan con nosotros en este espacio, la escuchan a Brigitte, o cuando la entrevistan de otros ámbitos también, la invitación es justamente a vivir la experiencia. Y permitime, Brigitte, que están preguntando, vamos a decir www o www.insconfa.com, que es Instituto de Constelaciones Familiares. Entonces allí son las siglas inconfa.com, tienen todo el material, tienen ya todo el calendario 2025 a su disponibilidad. Si estás en Sudamérica, consulta cada país, si estás en Europa, y si estás en cualquier parte del planeta, podés conectarte de manera online. No, no hay forma de no experimentar esta filosofía de amor adulto. Celeste de Casa de Alalma lo estás escribiendo mal. Es ins, cons, fa, perdona. Así. Aquí lo haremos. Entonces, mira, quiero también añadir que entonces en febrero estaremos en Buenos Aires y en septiembre estaremos con Norma en Córdoba celebrando el aniversario de cuando empecé en Córdoba, ¿no? Así. Claro, 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 qué genial. Sí, es allí justamente. Uno dice Eso. Argentina, pero muy bien, qué bueno que lo aclaraste, porque justamente Buenos esta Aires década y las provincias, está. como suele decir Norma, las provincias con Córdoba. Muy bien. Sí, sí, sí. Córdoba es el corazón de la República Argentina, Brigitte. Eso es. Mira, y no es casual, hoy estuviste hablando de las neuronas del corazón, fíjate, ¿eh? Sí, sí, sí. Fantástico. Así. Fantástico. Me encanta. Y todos los que deseen pueden inscribirse mañana 7 de enero en este encuentro online, que pueden también hacer una constelación en paralelo de la alegría.
ahí también, de la misma página que ahí escribimos, o a través de los perfiles de las redes sociales de Brigitte, pueden conectar. Queda poquito tiempo porque es mañana, pero no pierdan la posibilidad de poder hacer esa gran elección también. No Te quiero hay- agradecer, siempre es un placer este tiempo que destinás al servicio de otras personas, haciendo puente en común unión para que muchas más personas, incluso ahora, Brigitte, queden impregnados con este amor que tú trasladas a través de estos dispositivos que igual llega. Ya, gracias Lorena, porque tu labor es importante, ¿eh? De extender, o sea, reunir la información, permitir ese diálogo y expandir, expandir, expandir. Todos somos necesarios, todos. Sí, sí. Y todos juntos al servicio de la vida, que ese nombre hermoso y ese título del programa de Norma también que resuena para muchas personas y que es una frase tuya, Brigitte, que es muy linda. Sí. Es darnos cuenta que eso, nuestra vida no es individual y que todo sirve. Para mí también fue un gran aprendizaje por parte de Bert Hellinger, cuando le decíamos, mira, ¿qué hacemos? Porque, bueno, le hablábamos de usted, ¿eh? Hay las constelaciones de esta manera, hay las terapias de no sé cuánto, hay otros que lo hacen que aprenden en 3 días, hay los que cobran muy poco dinero o los que... ¿Qué? ¿Qué? Y él decía, todo sirve. Todo está al servicio de la vida. Todo. Eso fue un gran aprendizaje de humildad, ¿sabes? De no juzgar. De no juzgar y de, sí, decidir por sí mismo. Yo, ¿cuál elijo? Y ya soy responsable de lo que elijo. Y también ver que cada cliente es responsable del terapeuta que elige. De la misma manera que si voy al médico a que me opere, voy a informarme sobre el cirujano. No voy al primero. Pues si voy a una constelación, entendiendo lo que es una constelación, que me voy a abrir en canal al constelador, también me voy a informar. Y yo tendré, digamos, el 50% de la responsabilidad, la otra 50% el constelador mismo, ¿no? Pero, y entonces así podemos ver que cada uno tiene a la persona que necesita en un momento dado. Luego buscará a otra persona, pero que no hay nadie que no sirva. Todo el mundo sirve. Porque todos estamos en diferentes niveles de crecimiento y pues te das cuenta que muchas personas empiezan de un nivel muy bajo con profesionales poco preparados, pero justo lo suficiente para iniciar. Y luego esas personas dan un salto y buscan otro profesional y buscan, ¿no? De modo que realmente vemos que todos, cada uno está al servicio de la vida. Sí, sí, tal cual. Sí, coincido plenamente en ello. Este ha sido un regalo para todos desde aquí. Si bien estamos en Argentina, bueno, para todos, realmente, porque te venden desde muchos lugares y me pone contenta porque, como te decía al principio, siento que personas que por ahí tienen este tiempo, que se encontraron ahora y dan con este encuentro contigo, me pone más feliz de poder haber llegado con tu magia a esos corazones. Sí, sí, ustedes tienen verano ahora. Sí, Están de mucho. vacaciones, pueden utilizar algunas horas y quizá algún día. Porque mira, para mí la experiencia más frecuente que tengo es que la gente me diga, mi vida ha hecho así, un antes y un después, cuando empecé con las constelaciones. Entonces, mira, quizá merece la pena ir a ver para Por los que quieran supuesto. empezar. Claro Sí. que sí, claro que sí. Recuerden, visiten la página, encuentren todas las propuestas que tiene Brigitte desde ese espacio
Y bueno, puede ser presencial, puede ser online, pueden leer, pueden hacer acciones de ejercicios, todo lo que deseen está allí al servicio de todo su equipo también, para todos los que queremos vivir esta filosofía y experimentar este amor adulto. Sí, eso adulto. Para mí la meta es ayudar a las personas a estar en el adulto, que no dependan de un constelador, que no dependan de un instituto, que entonces por eso hay mucho material gratuito para que cada uno pueda elaborar su propio camino. Y de vez en cuando necesitará un constelador, pero por sí mismo uno puede consigo mismo y vivir su vida adulta, responsable de sí mismo. Adelante. Y Adelante. gracias, Lorena. Sí, adelante. Gracias, Lorena, por ese apoyo, A ti, Brigitte, un placer. por ese gran trabajo que tienes. Y con tu capacidad de comunicación pues es preciosa y gracias. Que tengas un buen A ti año. también. Que todos tengan un gran año. Así será, será. Infinitas gracias. Nos vemos muy pronto, querida Brigitte. Hasta la próxima. Gracias a todos. Adiós, adiós. Adiós, adiós.